Bueno, arrancamos nuestra entrevista de hoy recibiendo a un compañero de esta casa que además es una maravilla que sea nuestro compañero. Se trata de un enorme profesional, joven, porque para Uruguay sos muy joven, Martín Rodríguez, periodista deportivo, relator, locutor también. Bienvenido, buenas noches, gracias por estar. Bueno, gracias por la invitación y por esos elogios en la presentación. ¿Andas bien? Bien, todo bien, todo bien. Y la verdad que está bárbaro estar acá. Y sobre todo con este arranque musical como muy, no sé, muy agradable. Está lindo el living. Es lo que tienen las nueces, son muy agradables. Sí, por ahora por lo menos. Martín, hoy de tarde recordábamos cuando estábamos buscando información y eso, que vos participaste de aquel programa que era un concurso de periodistas deportivos que conducía el profe Piñeirúa, el 11, en Canal 10. Eras súper joven y ya hacía como un año que estabas trabajando en radio. Sí, pasa que yo hice, después que terminé el liceo, hice comunicación en UTU, en paralelo hice un curso de periodismo deportivo. Yo terminé el liceo en el 2001 y en el 2002 empecé con esa etapa ya terciaria, digamos. Y ahí ya empezaron a salir con 18 años recién cumplidos. Claro. Con 19 recién cumplidos, en realidad. Las primeras pasantías, esas primeras oportunidades, tanto en locución, en una FM, como en algún programa de periodismo deportivo. Todavía no en 13 a 0, aunque poquito tiempo después del 11, que es donde yo conocí al profe, empecé con 13 a 0. El 11 fue algo muy extraño, era un reality show deportivo, o sea, no es que conviviéramos, pero lo que sí pasaba es que al final de cada entrega del programa, era semanal, nos teníamos que votar entre los 11 que empezamos, que se iban achicando, 11, 10, 9 y así hasta el final. Y esos dos quedaban sometidos a la voluntad de la gente y a uno le sacaban la roja y a la semana siguiente se iba del programa. Y tenían que argumentar de por qué sacaban al otro. Claro, era una polémica. En ese sentido, era una polémica deportiva tradicional, como puede ser hoy, no sé, la hora de los deportes. La diferencia es que Sonsol no corre riesgo de irse y nosotros teníamos que renovar el crédito. ¿Y qué recordás como lindo, entrañable de aquella época? ¿O no? ¿O desagradable? ¿Los nervios que pasabas? ¿Ya estabas aplomado? ¿Sufrías? ¿Sudabas mucho? Sí, no, tenía muchos nervios, me costaba mucho en el programa establecer técnicamente, ¿no? Si miraba o no la cámara, tenía ese tipo de titubeos propios del que recién empieza. Es una época que tiene, o que por lo menos me despierta sensaciones lindas, porque los comienzos y cuando vos empezás a hacer lo que te gusta y empezás a ganar tu lugarcito, y más si eso viene de la mano de una experiencia que fue muy positiva como esa, que me abrió puertas, siempre son lindos. Pero yo creo que también todos a la larga como que tendemos a idealizar esos recuerdos porque, a ver, era el Uruguay del año 2003, o sea que claro, en una cantidad de aspectos ese pasado no era mejor, ¿no? Claro. Es decir, en algunas cosas era muy lindo porque tiene que ver con una trayectoria personal que se empezó a hacer ahí laboralmente, pero en otro, yo qué sé, a veces iba al canal con la boletera nada más en el bolsillo, entonces no me quedo tanto en aquello, ¿no? Está muy bien. Estuviste involucrado en la defensa de no a la baja, ¿no? Sí. Más allá de que sos evidentemente un tipo culto, que plantea sus ideas y eso, ¿en tu familia tiene una tradición militante? Sí, yo vengo de una familia muy politizada y de hecho creo que la política me interesa porque crecí en una familia en la que se militaba y se hablaba de política y se sigue militando y sigue siendo un tema del que se habla mucho, más allá del paso del tiempo, de la llegada de la izquierda al poder y hasta de ciertos desencantos que también surgen con todo esto. Entonces sí, me parece que el interés por la política viene de ahí. Un interés que no siempre, o que en mi caso ha pasado, o me ha hecho pasar poco por la militancia. Te diría que no a la baja, que en el 2014, ya en el tramo final de la campaña en realidad, fue mi única experiencia de militancia, desde que el asunto se planteó por allá por el 2010-2011, con el arranque de la juntada de firmas, me cayó muy mal, me pareció que se corría el riesgo de una regresión, ¿no? en términos de lo que podía llegar a ser una victoria conservadora, apelando aparte a un mecanismo de democracia directa, que es algo que en general acá siempre estuvo en manos de los que persiguieron cambios un poco más positivos, ¿no? O más destacables o más dignos que ese. Y me generó siempre una sensación muy fea, asociada con la hipocresía que yo sentía tenían quienes defendían esa solución cuando de repente eran un poco responsables de que estuviéramos en un país con muchos jóvenes, como sigue pasando, que a veces se ven llevados a delinquir, digamos. Y bueno, y la gente no la baja había empezado a generar 2012-2013, cuando todavía el contexto era muy jodido en cuanto a las encuestas, una serie de convocatorias para que la gente se sumara y yo tenía esa espinita y un día me arrimé a la casa Bertolt Brecht, donde se reunía un grupo que todavía era bastante reducido de comunicación, ya en el tramo final del 2013 rumbo al último año de campaña.
que fue un año que coincidió con una serie de cambios a nivel de comunicación que permitieron que la comisión tuviera como más visibilidad. Y bueno, y la verdad que esos meses fueron preciosos, inolvidables, además de la experiencia política asociada a una victoria, por lo menos en lo coyuntural. Enorme victoria. Sentiste Enorme. que pudiste aportar tu grano de arena, digamos. Y bueno, yo qué sé, siempre es lindo sentirse parte de ese tipo de experiencias, más allá del resultado que la vuelve, ¿no? Que la asocia a un final feliz. Creo que si no hubiera sido así, hubiera sido un gran dolor, pero de todos modos la experiencia hubiera estado bárbara igual. Y en definitiva te deja una cantidad de amigos, y eso también te lo quedas. De hecho, ayer se preestrenó Contracorriente, que es un documental que justamente rescata ese proceso y bueno, y los volvimos a encontrar justo hace un ratito de eso, fue ayer de noche, con una cantidad de gente de esa barra de ese tiempo. Hablando de temas crocantes, Sí. Martín, ¿crees que la injerencia de Tenfield en todas las capas del fútbol uruguayo, hablemos de tu área, del periodismo, limita la independencia del laburo de los periodistas deportivos? Yo, a ver, vamos a empezar hablando un poco más en sentido general. Sí. Yo creo que siempre la dependencia limita. Es decir, capaz que me limita a mí acá si mañana tengo que referirme a un asunto de la Intendencia, que me limita en Canal 10 si tengo que hablar del interés de Feo Fontaina, que limita en Canal 12, en Canal 4, y que también limita en Tenfield, ¿no? Yo creo que los comunicadores convivimos con eso y en buena medida nuestra credibilidad está asociada a la capacidad que tengamos de ensanchar los márgenes o de agrandarlos para que no nos condicione o para que esa dependencia no nos quite, digamos, la posibilidad de hacer un trabajo serio. También creo que hay empresas que eso lo hacen notar más que otras. Yo no he trabajado en Tenfield nunca, pero tengo la impresión, por una cantidad de cosas que hace Tenfield y por no sé, la manera de manifestar hasta sus posiciones, cuando continuamente en el fútbol se plantean discusiones que la involucran, que Tenfield es una empresa que cuida muy poquito eso, ¿no? Lo escribe Mario Bardanca en Yo Paco, ¿no? En el libro en el que él entrevista a Casal. En un momento dice Bardanca, los periodistas de Tenfield suelen decir a nosotros, nadie nos dice lo que tenemos que decir. Y Mario dice, yo les creo. Y de repente eso es cierto, dice Mario, pero agrega, tan cierto como que de todo no se habla. O sea, es muy difícil que vos en Tenfield, cuando hay discusiones como la que se dio hace poquitos días, sí, que involucraba el interés directo, no sé si de Tenfield, pero por lo menos del grupo Casal o de Casal si querés, tenga las dos campanas, ¿no? Y yo creo que eso le hace un enorme daño a Tenfield. Casal ha dicho alguna vez, o en una entrevista lo ha como recabado, que él siente que goza de cierto prestigio. Yo no sé si a nivel personal tiene tanto prestigio. Sé que Tenfield es una empresa que en líneas generales tiene una imagen muy, muy negativa y yo creo que ellos deberían preguntarse por qué pasa eso. Porque ellos tienen el fútbol, el básquetbol, el carnaval, el boxeo, el ciclismo, o sea, tienen todas las expresiones populares que definen al Uruguay, digamos, y que teniendo ese producto que le interesa tanto y a tanta gente en este país, la imagen sea tan negativa de parte de mucha gente, me parece que a la empresa, no hablo de los comunicadores, hablo de la empresa, la debería llevar a hacerse una serie de preguntas, ¿no? Entrando en el territorio del relato, que evidentemente te apasiona, ¿crees que el relator tiene que ser fiel siempre a lo que está sucediendo en la cancha o que puede hacer un relato entretenido aunque el partido sea aburrido? Darle color, digamos. ¿Hasta dónde puede llegar ese punto? Viste que a veces se critica, sí, ¿no? Esa cosa de la acomodó, tiró y pasó a 10 metros, la exageración. ¿no? Sí, el color, digamos. Había un aviso hace años que sí, lo hacía Gonzalo Echeravide imitando a un relator de estilo Solé, sí, digamos, o Kessman, que jugaba con eso. Y bueno, yo creo que sí hay siempre un margen. Aunque también es cierto que hay estilos, ¿no? Yo creo que un tipo como Álvaro González Márquez, que es el relator titular de 13-0, o sea, yo soy su suplente, sí, digamos, explota muy bien eso porque tiene un gran sentido del humor. Un tipo como Rubén Casco se diferenciaba de todos los relatores de su tiempo, que eran mucho más solemnes que los de ahora, porque Casco falleció hace unos años, es un tipo de, yo qué sé, que trabajó con Solé, o sea, de hace mucho tiempo, y en aquella radio que era mucho más almidonada que la de ahora, se caracterizaba por eso. Creo que es para personalidades muy especiales, que a la mayoría, más allá de que podemos hacer un chiste, nos cuesta esa doble, digamos, o esa cintura, ¿no? Tenés que tener alguna, no sé, cualidad un poco más histriónica, como para poder explotarlo mejor, me parece, pero siempre algún pequeño margen te dan, porque hay partidos que realmente son difíciles de llevar, ¿no? Sí, claro, te pasa poco y es una hora y media, es mucho, son 90 minutos, ¿no?
¿Y vos siempre quisiste ser relator? ¿Jugabas de chico a ser relator o cómo? ¿Sí? Sí, sí, por lo menos desde la época de la escuela. Sí, yo me convencí cuando en mi casa se escuchaba fútbol. Yo en algún momento de no darle pelota a eso. ¿Tu familia es futbolera? Mi padre es futbolero. Tu padre es futbolero. Y mis hermanos también. Mi madre no, pero por el lado de mi padre llegó el ¿Cuántos hermanos fútbol. tenés? 2 hermanos. Varones. Varones, más chicos que yo. Y bueno, y llegó el fútbol a mi casa por el lado de mi padre y lógicamente miraba algún partido en tele, prendía la radio siempre y en algún momento lo empecé a jugar yo, ¿no? Algo muy habitual en la mayoría de los varones de barrio montevideanos y creo que más todavía en mi época, jugaba la pelota en la calle. Y como que de un momento al otro hice el clic y me empezó a interesar el fútbol, lo empecé a jugar en la calle y lo empecé a escuchar y creo que bastante rápidamente, desde que, no sé, a los 7, 8, 9 años, se empezó a hacer un hábito escuchar la radio los fines de semana. Me di cuenta que yo quería hacer eso, que yo quería relatar y como, a ver, tantos niños uruguayos, lo hacía mientras jugaba o mientras jugaba a los cartones, ¿no? Es algo que creo que hemos compartido mucho, inclusive mucho más de los que han querido ser relatores, ¿no? Pero es muy común en la niñez del varón, sobre todo uruguayo. Acá tenés uno, por ejemplo. Bien. Que relataba todo el tiempo Claro. lo que estaba jugando. Claro, Con exactamente. los botones, soldaditos, etc. Yo creo, no sé ahora si pasa tanto, porque aparte ahora tenés, no sé... Bueno, yo hasta hoy relato al play. Bueno, eso te iba a decir. ¿Vos relatás, por ejemplo? Yo ¿Jugás no al juego, play? Yo no juego. No jugás. Yo no juego. ¿Pero te imaginás relatando, jugando con un amigo al play? Sí, yo creo que si jugara me saldría Sí, a hacerlo. te Y sale. aparte ahora que pienso, me parece que es una muy buena manera hasta de practicar para el que Sí, quiere es empezar verdad. a hacerlo, ¿no? Puede ser una manera que no existía en aquella época. ¿Sos victoruguiano? ¿Te considerás victoruguiano? Porque viste que hay como dos líneas de estilo. Sí. La Solé, que ahí viene que es Mangoni, etc. Sí. Y la de Víctor Hugo, donde, bueno, después entran ahí un montón. Álvaro González Márquez, por ejemplo. Claro. Yo te pondría en esa línea. Sí, de las dos escuelas es la que más me gusta. ¿Lo y escuchaste mucho a Víctor Hugo? ¿O en no? realidad es raro, porque es raro en realidad lo que le pasa al relato uruguayo con él. Víctor Hugo es un tipo que es como una referencia de relato a nivel de América y capaz que Del un poquito mundo. más del mundo, Sí, te sí, diría. lo llevaron a España a relatar Exacto. una final de la Copa del Rey Real Madrid-Barcelona hace un par de Exactamente, años. hace re poquito de eso. Pero lo extraño de Víctor Hugo es que él acá en realidad lideró o marcó su liderazgo durante poco tiempo, porque Claro. él en sus primeros 5 o 6 años en Montevideo convive con Solé y con Heber Pinto, y estaba en la radio que quedaba en el medio de las dos. Solé estaba en Sarandí, Heber Pinto en Oriental y Víctor Hugo en lo que hoy es Continente, que en esa época era Radio Ariel, ¿no? Que era la radio del vallismo, de la lista 15. Y dicen los que trabajaron en esos primeros años de Víctor Hugo, que ya tenía un estilo bien distinto y que pintaba para hacer lo que fue, que él un poco en la íntima, un poco en serio, un poco en joda, decía, sí, a mí me escuchan cuando pasan de Solé a Víctor Hugo y Víctor Hugo de Solé a Heber Pinto y de Heber Pinto a Solé, porque él quedaba en el medio. Él recién se consolida en los segundos 5 años, muere Solé, Heber Pinto cambia de radio y él va a Oriental, que es una radio muy potente y en aquella época creo que todavía más importante que ahora. Y en realidad ahí lidera, pero a los 5 años se va a Argentina. Entonces es mucho más un líder de audiencia allá que acá. Y yo creo que eso explica que al uruguayo en general le cueste mucho dejar de lado el estilo de Solé, que es el estilo de Kessman. Porque acá los relatores que han marcado época en general han narrado con ese estilo y no es tanto mi impronta. A mí me gusta más la escuela de Víctor Hugo. Creo que es por ahí más exigente porque te obliga a decir más palabras en el mismo tiempo, te desgasta más. De hecho, yo creo que a la larga y de viejos los relatores se van solizando, si querés. Pero es la que más me gusta, aunque sea la menos capaz que conveniente por el desgaste, porque te cansa un poquito. Martín, te invitamos a compartir un material que realizó nuestro maravilloso equipo de producción y edición sobre algunos trabajos tuyos. Pasó la ministra y ahora estamos con Marcelo Vilkorski. Antes de empezar, ¿está bien pronunciado el apellido? Me sorprendió. ¿Sí? Sí. O sea, es como si fuera las dos veces con B Cuando corta. dice voy a presentar, yo siempre sé que algo Claro. raro va a venir. Claro. Tenemos todo lo que pasó ayer y con eso vamos a abrir en realidad el repaso porque la gente quiere volver a ver a los jugadores de Nacional y de Boca en ese partido, a repasar los goles, las incidencias, lo que se dijo después, lo que se proyecta para la semana que viene. Ahí la tiene Eli Güera dejando por la punta derecha el pase bajo para Barcia. Barcia con la pelota, la cruza bien por la punta zurda. La está buscando por aquel lado Vives. 3 por el medio, uno es Ramírez. Se metió la Ligüera, pierna izquierda, peligro, manda al medio. Primer palo, defienden. Y es córner. ¿De cuántas personas hablamos involucradas con Reincop hoy, a las que de alguna manera ese futuro asociado a empresas que entrarían, digamos, a hacerse cargo de lo que Reincop deje?
El 7 de julio Fénix cumple los 100 años, el 9 lo festeja y en nombre de la Comisión de Fiestas de Capurro y Adyacencias está Gustav con nosotros. ¿Qué dice Gustav? Bienvenido. Bien, especial. ¿Cómo anda? Hermoso, hermoso recinto. Qué placer tenerlo acá. El placer es mío. Por favor. El placer es mío. Me interesa la receptividad de la gente en el interior, lo suma Jorge también. Leyendo por lo menos a Don Verídico, o los cuentos de Don Verídico, uno encontraba una presencia de lo criollo, digamos, caricaturizado, pero una cantidad de señales de identidad o de señas de identidad muy nuestras. Y tengo la impresión de que si algo de eso se mantiene, por más que los cuentos en este caso son otros, es una receta que difícilmente falla, acompañada aparte por un buen elenco. Por la derecha engancha, tiene el remate, tira al arco. ¡Gol! ¡Gol! Buzón. Arismendi, Nacional, se hizo un nudo enorme en defensa. Lo tuvo primero en el mano a mano Vega. Ahí veíamos en el combinado de materiales también parte de tu participación en Arriba Gente, yendo más allá del periodismo deportivo. Ahora aprovechando que mañana juega Uruguay y que vamos a hablar de fútbol, quiero hablar de fútbol un minutito. Me acomodo, me pongo guardia. ¿Cómo lo ves Uruguay en la eliminatoria, la clasificatoria, como le dicen ahora, en general y para este partido con Argentina en particular, que volvió Messi, etcétera? En la eliminatoria mejor que nunca. Jugadas 6 fechas, Uruguay está primero, empata en puntos con Ecuador, pero por goles está primero. O sea, formalmente hoy, si terminara la eliminatoria, sería el primer clasificado del Mundial. Siempre clasificamos quintos y sufriendo. Así que es un comienzo inmejorable. O sea, Uruguay nunca tuvo un arranque tan bueno desde que se juega con este sistema de todos contra todos, que hace que la eliminatoria de Sudamérica sea considerada por muchos, y me incluyo, la más dura posiblemente del mundo, por la distancia de los viajes, por el nivel de los equipos, por circunstancias como las alturas, que en otros lugares del mundo no las tenés, y que acá hacen que equipos que podrían ser modestos en otro contexto se potencien mucho. Entonces, en ese sentido, bien. Pasan dos cosas, ¿no? Hablando del partido de mañana. Una es de qué venimos. Y no venimos de la eliminatoria, porque lo último fue la Copa América Centenario y ahí no nos fue bien. Por supuesto que las Copas Américas son como los mundiales, aunque no tan exigentes, muy relativas al momento de sacar conclusiones, porque vos tenés 3 partidos nada más asegurados, donde juegues mal 1 y medio, podés quedar afuera, que fue lo que le pasó a Uruguay. Pero el último antecedente fue ese, y quedar afuera en fase de grupos, convengamos que no fue el mejor rendimiento. Y a eso se le suma que el rival al que vamos a enfrentar mañana es Argentina, y las visitas a Argentina son, para empezar, dejando de lado cualquier consideración asociada a Uruguay, siempre partidos perdibles. Y si a eso le sumamos la estadística, los hemos perdido casi siempre en eliminatoria, ¿no? Alguien se podrá acordar de la Copa América del 2011, pero en eliminatoria te los perdimos. Y aquel día, que fue divino, en realidad tampoco ganamos. Empatamos y terminamos ganando por penal. Entonces, con esto quiero decir que es un partido muy jodido el de mañana. Firmás un puntito. Con las dos manos. Pero con la zurda. Sí. Es más, ¿no? Me parece que sería indudablemente un muy buen resultado, salvo un partido que por alguna circunstancia insospechada te entregue todo para ganar y se te escape. De lo contrario, un empate contra Argentina, aun cuando esta Argentina tiene muchas dudas porque cambia de técnico, perdió otra vez una final de Copa América, y eso es toda una crisis. De hecho, ahora va recién a debutar Bausa y tiene muchas bajas también. Yo creo que de todos modos sería un muy buen resultado. Martín, hace poco más de un año que declaraste públicamente que eras homosexual, que por un lado resulta natural, sí, obvio, que por un lado resulta, era por la concordancia de los verbos. Claro. Por un lado, Pasa. resulta natural porque estamos en el Uruguay del 2016. Yo creo que Campo, pero por disculpe, otro... con respeto a ambos, Campo tenía la esperanza de que te hubieras convertido. Claro. Tantas mujeres, Porque ¿no? hay muchas mujeres que quedaron con el corazón partido. Sí. No hay tanta oferta. Bueno, eso es halagador igual, ¿no? Y muchos hombres que han dicho, bien, no, me muero. No, Perdón, pero también a la vez en el ambiente del fútbol, que vos has declarado que es un ambiente muy conservador y bastante cerrado, y que te lo pensaste mucho justamente por tu trabajo. En este tiempo, ¿te pasaron cosas negativas en el ambiente del fútbol? ¿Lo llevaste bien? No, negativas no. Para nada, está genial. A ver, yo creo que es una posibilidad porque los cambios se van dando de a poco y yo creo que todavía le falta mucho a la sociedad, pero la verdad es que hasta ahora, en este año y poco, no hace tanto tampoco, esto fue a comienzo, fue en mayo del año pasado, que se hizo público, digamos, a través de una nota que me hizo Diego Muñoz, que salió en 180,
no ha pasado nada negativo, nada desagradable, eso lo tengo que reconocer y es muy lindo poder reconocerlo aparte. Pero también me interesa decir otra cosa. A principios de este año tuve una conversación, o sea, me hizo una entrevista a Dani Umbri. Y me hizo esa pregunta, que es una pregunta recurrente. Yo le contesté como hasta ahora, lo que te respondí recién a vos, pero él me repreguntó y me dijo, está bien, no tuviste ningún evento desagradable, ninguna situación desagradable. Pero tus colegas, la gente con la que te cruzás, capaz, no los amigos más estrechos, ¿te hablan del tema? ¿Te preguntan? Y me dejó pensando, porque no. Es decir, lo que yo tengo que reconocer que hay es un gran respeto, por lo menos en el trato personal. No voy a andar haciendo apuestas de lo que hablan cuando yo me doy media vuelta, pero es la vida. Pero es cierto que el tema no se toca. O sea, también hay como una suerte de silencio que yo creo que es, digamos, la prueba de eso que falta por recorrer, de eso que falta por caminar. Me parece que ese silencio dejará de ser tal el día que haya una aceptación plena que permita que el tema se aborde con la naturalidad con la que lo estamos hablando acá. Que en ciertos espacios de los medios está absolutamente conquistada, pero que en otros, como son los del deporte, que tienden a ser más conservadores, todavía no se conquistó. ¿Y vos sentiste que era un momento profesional tuyo en el que habías ganado un derecho de piso? Que capaz que también al decir eso nadie se iba a hacer algún comentario, ¿o no? No. ¿Fue más un tema interno de...? No, sí, no fue por ese lado el cálculo, digamos. Claro. En realidad tuvo más que ver con mi vida, con la historia de mi vida. Yo en el 2013 empecé, digamos, a blanquear la situación con amigos, familiares. Me puse de novio por primera vez con Damián, que me está mirando. Mando un beso. Y bueno, y esto fue en el 2015. Ahí se le rompió el corazón a un montón de hombres uruguayos. Sí. Terminamos de romper corazones. Y eso fue en el 2015, o sea, fue parte de eso. Nunca hubo un cálculo laboral. Creo que fue parte de la cuestión vital. No lo decía por cálculo, pero sí como de tener como una mayor seguridad, capaz, no sé. No, en realidad no fue por ahí. Aparte, creo que esto también lo tengo que decir y lo dije en aquel momento. Tengo la suerte, la tuve en aquel momento y la sigo teniendo, de trabajar en varios lugares, pero particularmente en uno, que es 13 a 0, que es un espacio bien distinto, digamos. De cabeza abierta, digamos. Claro, tiene características muy distintas con respecto al por ahí periodismo deportivo más tradicional, predominante o como se le quiera decir. Y yo siempre supe que ahí no iba a haber ningún problema. Y yo creo que eso, no sé si alguna vez lo bajé a tierra o lo razoné, pero creo que fue un bastón que siempre estuvo a la mano y que me ayudó y me impulsó a dar el paso. Por último, ya Sí. que estamos generándote problemas con Damián por varios lados, Claro. va la última, y esta es urticante en serio para cualquier hombre de nuestra edad. De nuestra edad, digo yo, que te llevo Pero 8. tenemos edad distinta. Pero estamos en la misma generación. ¿Has pensado en ser padre? Sí, he pensado en ser padre. Sí. De hecho, es algo que conversamos mucho y ojalá se dé. Y ojalá se dé. También es una decisión muy fuerte que me parece que te interpela en el sentido de que estás asumiendo una responsabilidad muy grande. ¿Qué te parece? Yo tengo la impresión de que a veces pasa con las parejas en general, mucho más allá de una pareja homosexual, que se pierde de vista eso. Y me parece que está bueno tomar la decisión cuando la certeza y la seguridad son las mayores con respecto a que eso es lo que se quiere o lo que quieren o lo que queremos los dos. Pero sí, lo he pensado y espero que se pueda dar. Bueno, hablando de responsabilidad, perdón, lo bueno en este sentido es que un accidente no puedes tener. Se supone. No, en este caso no. En este caso no. ¿Y adoptarías o sería con donación de óvulo? No, la verdad que nunca lo pensé tan en detalle. Te dejamos temita para de cuando todos modos, vuelvas. creo que la adopción es una preciosa oportunidad, porque también está asociada a una oportunidad para alguien que la quiere y que la precisa. Sin duda. Y no solo para los que tienen el deseo de ser padres. Bueno, cualquier cosa nos avisás, ya que... No sé si habías hablado de esto de la paternidad en alguna entrevista ya. En entrevistas no había hablado. Bueno, no, creo que nos merecemos que nos avisen cuando Damián cualquier cosa, ¿no? ¿Vos querés tener primicia? Sí, nos encantaría. Mirá vos. Vos sabés ¿Quieres que ser el sí. padrino? Tenés cosas de los programas de la tarde. No, pero no es por el lado del cholurismo, sino que nos caes bien, Martín. Bien, Rodríguez. bien. Si me lo decís así, entonces... Creo que le haría bien al país que vos tuvieras a cargo una tan importante, una criatura. ahora me asusté, me Y se cargaste una suma, de a mochila. granitos de arena se asuma. No, No, te eso digo sin que va a dudas. cambiar el Uruguay de un día No, al otro, eso no. pero suma para el Uruguay que vos Lo sos. habla él, que Ojalá. tiene 40 y que todavía no. Bueno, y seguimos No sumando digo temas porque para sí. casa. Sí.
Bueno, en fin, Martín, muchísimas gracias por Bueno. haber venido hoy a Después Vemos, fue un placer y bueno, nos seguimos encontrando acá en los pasillos. Es cierto, es cierto. En realidad nos cruzamos todos los días ahí, en el cigarro de la puerta, ¿no? En la cruzada de calle, porque los que trabajamos en prensa trabajamos enfrente, entonces hay como un ir y venir continuo y estuvo bárbaro, se pasó volando y que se repita. Gracias. Salud. Muchas Martín gracias, Rodríguez. Martín. Arriba. Ya seguimos con mucho más Después Vemos.